Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Iniciamos nuestra emisión con la declaración de la abogada del general Hugo Carvajal Barrios, quien fue detenido en las últimas horas por el Cuerpo Policial de Aruba. La abogada defensora no quiso entrar en detalles sobre cuál es el procedimiento que ellos van a tomar. Nuestro colega Speed Andrade conversó con ella y estas fueron sus declaraciones. La detención fue hecha ayer en el aeropuerto a la llegada de la persona en cuestión y el caso es tal que estamos trabajando arduamente para resolver este problema de una forma satisfactoria. Pero, ¿quién está pidiendo la extradición o qué? Bueno, como ya se ha publicado en todos los medios de comunicación de los Estados Unidos, esto fue una petición hecha por los Estados Unidos, pero no más detalles no le puedo dar. En este momento no. Pero ya dieron los motivos. Siempre que se hace una petición tiene que venir sustanciada. Y claro que han habido documentos presentados en base a lo cual se han hecho la petición, pero el asunto lo estamos trabajando ahora y nuevamente no puedo entrar en detalles del caso en sí. Pero mientras tanto hay un espacio donde pueden presentar evidencias y el cliente puede estar preso por 2 meses. A su debido tiempo se presentarán las evidencias que se consideren oportunas y la procedura es que cuando hay una petición de extradición y se detiene a la persona en detención provisoria, el proceso es de 2 meses durante el cual el Estado o el país que ha pedido la detención provisoria puede hacer su petición de extradición. Es un término de 2 meses, sí. Quizás en esta semana, antes del fin de semana, ¿va a ser un caso legal en la corte? No quiero adelantarme a nada, pero ya vamos a ver lo que va a pasar. ¿Y hay personas de exterior aquí presentes en este momento del gobierno venezolano? De Venezuela hay personas acá, sí. Y desde que se conoció la noticia de la detención del general Carvajal, de inmediato el gobierno de Venezuela envió a altos mandos de su país para así intervenir por todos los medios y buscar la liberación de Carvajal. Ellos se reunieron con los abogados defensores para así mirar cuáles son las leyes que hay en nuestra isla y ver qué mecanismos pueden utilizar para hacer factible la liberación del apodado El Pollo Carvajal. Diferentes funcionarios con altos rangos venezolanos hicieron presencia en nuestra isla en el momento en que se enteraron de la detención del general Carvajal para así reunirse de inmediato con los abogados que están llevando el caso para mover fichas, utilizar mecanismos y mirar por todos los medios posibles para buscar la libertad para ellos inminente del general. Ellos se acogen al hecho de que Carvajal desde enero había sido apuntado como cónsul por el gobierno de Venezuela, pero no había sido aprobado por el gobierno del Reino de los Países Bajos, lo que hace que éste pierda su inmunidad diplomática. Anoche los altos funcionarios del gobierno venezolano no quisieron dar ningún tipo de declaración a su salida de la reunión que sostuvieron con los abogados. ¿Una entrevista corta, por favor? Mañana. Al conocerse la noticia de la detención en el momento que el general Hugo Carvajal llegó a Aruba, el mismo presidente de Venezuela hizo fuertes declaraciones en contra de esta captura. Tanto para él como para su gobierno, esta detención es ilegal y rechazan el hecho que Aruba se haya prestado para hacer posible esta captura. Estas fueron las duras declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Testigos de una emboscada contra un soldado de la patria que está en servicio diplomático, protegido por el Convenio de Viena. Se trata del mayor general Carvajal Barrios, que desde el primer momento en que fue detenido, ha tenido todo el apoyo del gobierno bolivariano, del Estado, al lado de él y del pueblo y de la Fuerza Armada. Esta emboscada lo que hace es fortalecernos en la unión cívico-militar, en el patriotismo. Le envío desde aquí un saludo. Quien se encuentra secuestrado en este momento, ilegalmente, violando el Convenio de Viena, dado que este soldado de la patria es diplomático en funciones del Estado venezolano. Sépanlo usted, sépanlo todos,
como jefe de Estado, me la juego con el mayor general Carvajal Barrios y lo defenderé con todas las posibilidades y con toda la fuerza del Estado venezolano. En el marco de la ley internacional, no escatimaré un esfuerzo para que se corrija esta ilegalidad. No queremos problemas con nadie en el mundo. Pero si intentan vulnerar la dignidad de Venezuela, Venezuela responderá, con fuerza suficiente responderá. No vamos a permitir que sea mancillado el honor de Venezuela, ni de ningún venezolano, por campañas montadas desde el imperio. Y mirando esta noticia desde diferentes ángulos, hacemos contacto con Alejandro Tibaduiza de nuestro canal aliado Noticias Caracol, que se encuentra desde la Fiscalía de Bogotá, para que nos cuente qué se está desarrollando allí. Hola amigos de ATV Canal 15 en Aruba, los saludo desde el occidente de Bogotá, en Colombia, donde ha causado gran revuelo la captura del general Hugo Armando Carvajal, quien fue jefe de inteligencia del ejército venezolano. Hay varias menciones que se han hecho del general Carvajal sobre sus presuntos vínculos con guerrilleros de las FARC. Hay que recordar que uno de estos vínculos, las menciones que se han hecho, tienen que ver con los computadores del abatido cabecilla guerrillero en territorio ecuatoriano. Estamos hablando de alias Raúl Reyes. Pues bien, en estos computadores de alias Raúl Reyes hay varias menciones acerca de estos vínculos, de cómo el general Carvajal les entregaba uniformes a los guerrilleros de las FARC e igualmente les prestaba apoyo logístico y militar en zona de frontera, puntualmente en los departamentos, las provincias de norte de Santander y también en Arauca, que limitan con territorio venezolano. Esto en lo que tiene que ver con sus presuntos vínculos con las FARC, pero hay un eje central de lo que es la acusación por parte de las autoridades norteamericanas en contra de este alto oficial venezolano, y son sus presuntos vínculos con un cartel del narcotráfico acá en Colombia, el llamado cartel del norte del Valle, un departamento, una provincia que queda al suroccidente colombiano, y puntualmente con uno de sus cabecillas que murió hace algunos años en territorio venezolano. Se trata de Wilmer Arilio Varela, alias Jabón, quien falleció, que murió asesinado en el estado de Mérida, allí en Venezuela. También se ha dicho que él habría ayudado a este narcotraficante con el traslado de varios cargamentos de cocaína que eran trasladados desde territorio venezolano hacia la costa caribe colombiana y posteriormente hacia Centroamérica, y de allí partían hacia rutas de Norteamérica y también de Europa, como lo han señalado informes de inteligencia militar. Es la información desde Bogotá, Colombia. Alejandro Tibaduiza, para Pulso Latino. En un operativo conjunto, las autoridades de Colombia y Venezuela capturaron a alias Codazzi, a quien califican como un peligroso jefe de una banda criminal. El presunto delincuente fue detenido en Sabana de Mendoza, estado de Trujillo, en Venezuela. Según la Dijín, el hombre se encontraba escondido en esa región luego de haber realizado más de 40 crímenes y provocar el desplazamiento de miles de campesinos en el norte de Colombia. El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, anunció la captura de Omar Moreno, alias Codazzi, en un operativo este miércoles entre la Oficina Nacional Antidrogas y el destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana. Alias Codazzi, según las autoridades, perteneció por varios años al bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia y era lugarteniente de alias Jorge 40. Para las autoridades venezolanas, Montero estaba conduciendo operaciones de narcotráfico y paramilitarismo. Empezaremos a desarticular cualquier organización que él estuviera dirigiendo desde nuestro país, dijo el ministro. Alias Codazzi, según reseñó El Heraldo, hace 2 años estaba siendo buscado por tierra y aire y había una recompensa de más de 100 millones de pesos a quien diera información sobre su paradero. Y Colombia en los últimos días está pasando por una fuerte sequía que se podría comparar con hasta el África. Niños, adultos y también animales están muriendo de hambre y de sed a causa de la falta de agua. Estas imágenes nos recuerdan los sitios más apartados de África en sus peores sequías. Niños muriendo de hambre, animales que corren la misma suerte, pero no son de África, son de Colombia. Esto es La Guajira, donde, como en África, los niños se están muriendo de hambre y de sed.
En esta comunidad Machelarrey me encontré con Andrei, este chiquitico que tiene 3 años, no habla, no camina, tampoco come. Personifica el drama de muchos niños de la región, pero él particularmente tiene desnutrición crónica. Ella es su abuela, ella es su madre, que además está embarazada, aquí no hay padre y tampoco hay ayudas. No hay ayudas, solamente está la presencia del bienestar familiar que viene ayudando con unas leches y unas galletas para la alimentación del niño. En épocas del exgobernador Juan Francisco Quico Gómez, hoy detenido por la justicia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lanzó un programa para combatir la desnutrición con una inversión de 4.800 millones de pesos, pero a juzgar por la situación del departamento, la inversión no se ha visto. En los últimos 5 años han muerto 4.850 niños por desnutrición, según las cifras que han entregado las autoridades tradicionales, labor que viene realizando la asociación en cada ranchería. Ante la combinación de pobreza, malos manejos y falta de oportunidades, la crudeza de un verano como el que están viviendo se vuelve una cuestión de vida o muerte. Y frente a esta noticia, el propio presidente de este país, Juan Manuel Santos, pidió a los colombianos ahorrar agua y luz y advirtió que, pese a la sequía que vive el país, el fenómeno del Niño ni siquiera ha comenzado. Es por esto que uno de sus puntos es que la comunidad ahorre agua. Luego de un Consejo de Ministros en Soledad Atlántico, el presidente Juan Manuel Santos anunció inversiones por 55.000 millones de pesos para la construcción de pozos en la región Caribe. Sin embargo, Santos explicó que el fenómeno del Niño aún no ha comenzado. Si continúan las tendencias, es muy posible que el fenómeno del Niño se vuelva una realidad por allá por el mes de octubre. Y eso quiere decir que el fenómeno, con toda su intensidad, podrá durar de octubre a marzo-abril del año entrante. Por eso, pidió ahorrar luz y agua. Podríamos, con un esfuerzo mínimo, ahorrarnos entre 6 o 7% del consumo de agua en el país. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se unió a ese llamado. Los embalses están casi llenos, o sea que no aparece como de alto riesgo un problema de racionamiento. No parece que pueda darse un racionamiento. Esta es una buena noticia para los colombianos, pero hay que ser preventivos, de manera que es bueno que todos empecemos a ahorrar agua y energía eléctrica. Todos los ministros del despacho quedaron en alerta máxima para trabajar, para contrarrestar los efectos de la sequía que vive el país. En minutos, el presidente Juan Manuel Santos vuela a la República de Panamá para reunirse con su homólogo Juan Carlos Varela. El tema de María del Pilar Hurtado será analizado, la posible extradición a Colombia. Y Caracol Noticias estará entregándoles todos los detalles de esta visita presidencial. En Soledad Atlántico, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.